En este video voy a tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas que me han estado haciendo ustedes por acá, acá en mi canal. Entonces, la primera pregunta que voy a responder es la siguiente. Me han preguntado cómo hacer para eliminar un punto o un nodo de una pieza o una parte del bordado cuando la estamos en el momento en que la estamos que estamos realizando esa pieza. ¿Cómo hacer para eliminar un punto que ya hemos fijado? Por ejemplo, si inicio en este punto, voy fijando y resulta que por alguna razón coloqué un punto ahí. O sea, es un poco exagerado, pero supongamos que coloqué ese punto ahí y no va. Tenemos dos opciones. Una, eliminarla o quitarlo en este momento, o terminar todo el trazo y luego eliminarlo. Vamos a hacerlo. ¿Cómo hago para eliminarlo en este momento? Para fijar el punto o la puntada de ese patrón o ese recorrido, utilizamos el botón izquierdo del ratón o del mouse. Para eliminarlo, vamos a utilizar el botón derecho. Al presionar el botón derecho, eliminamos el último nodo que fijamos. Si volvemos a presionar el botón derecho, vamos a eliminar el anterior y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si accidentalmente lo coloqué y no me di cuenta de que lo había hecho? Vamos a seguir el trazo, seguimos el trazo y cerramos acá con un doble clic y ya se fijó ese patrón y nos damos cuenta justo en este momento que hay un punto allí que no debería ir. Entonces seleccionamos la pieza. En este caso, cuando le di a la herramienta seleccionar, como fue la última pieza que hice, es la que queda seleccionada en ese momento. Si tenemos otras piezas y no fue la que quedó seleccionada, quedó de esta forma, simplemente seleccionando la herramienta voy, me coloco sobre la pieza y le doy un clic al botón izquierdo y eh, la selecciono. Una vez seleccionado vuelvo acá y voy a seleccionar la herramienta seleccionar punto. ¿Ve? Entonces él me muestra la pieza con todos los puntos que yo fijé o nodos del patrón de ese bordado. Entonces simplemente tengo dos opciones: o la elimino o la reposiciono. Si la quiero reposicionar, la selecciono con mi botón izquierdo del ratón y dejando presionado este botón voy a llevarla al punto donde debería quedar y ahí está. Pero si en verdad lo que quería era eliminarla, una vez que lo tengo seleccionado ese punto, le doy a la tecla suprimir y lo elimino. eh, para hacer un poco más completa aquí esta parte, esta explicación, fíjense, ya que estamos acá, así como eliminé ese nodo, yo puedo colocar otro para darle de repente una mejor forma al diseño, mejor acabado, los que necesite. Entonces lo hacemos de esta forma. Bueno, y espero que de esta forma ya haya quedado, haya dado respuesta a esa inquietud de cómo quitar un punto que ya he fijado antes de terminar el patrón de este diseño, esa pieza. Entonces sería de esa forma. Otra, otra de las preguntas que me hicieron últimamente por acá fue cómo fijar el tamaño final de nuestro diseño. Y lo que entendí es que quieren saber, o esta persona quiere saber, si una vez que terminé el diseño, o ya lo tengo, o tengo un diseño ya creado y quiero darle un tamaño específico, hay varias formas. Supongamos, vamos a hacerlo sencillo, vamos a hacer un rectángulo acá, o un cuadrado. Y tenemos este cuadrado. Este cuadrado en este momento tiene
o está ocupando un espacio de bordado de acá en esta parte inferior de la pantalla nos da una lectura de cuáles son los atributos de esa imagen o esa pieza que tenemos seleccionada, o simplemente todo el conjunto de lo que tengamos en ese momento cargado acá en nuestra mesa de trabajo. Entonces, si yo lo selecciono o no, él me va a decir cuánto está, cuál es el tamaño, cuáles son las dimensiones e inclusive cuántas puntadas tiene el diseño o la pieza que tengo seleccionada en este momento. Fíjense, si yo tengo otra piecita acá, vamos a hacer otra piecita acá. Vean, todo el conjunto de lo que es el bordado me dice acá que la anchura son 52,50 milímetros. Esto vienen siendo unos 5 centímetros con 25 milímetros aproximadamente. Y en la altura también tenemos 72,70 milímetros, unos 7 centímetros con 20. Y en las puntadas hay un total entre las dos piezas de 1390 puntadas. Si yo selecciono esta, él me va a dar la información del tamaño de esa pieza y las puntadas que ocupa la pieza. Igual acá, si selecciono esta, pasa lo mismo. Entonces vamos a eliminar esta acá y vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿cómo hago para cambiar el tamaño o fijar el tamaño del bordado? Hay dos formas. Una es seleccionar el bordado o la pieza y estirarla de algunos de estos nodos que nos presenta acá la imagen una vez que la tenemos seleccionada. Si yo me coloco acá y presiono mi botón izquierdo de ratón y arrastro, voy a cambiar el tamaño. Cuando lo hago desde alguno de los extremos, lo voy a hacer de forma uniforme. O sea, cuando lo estiro en esta parte, va a ser proporcional. O sea, él se va a estirar tanto de este nodo como de estos dos extremos y estos de acá. Ahora, si yo lo hago en alguno de los nodos que están en las partes internas, solamente voy a rebajar o modificar el tamaño. En este caso sería de forma horizontalmente, y acá en forma vertical. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es que yo quiero que en este momento esta pieza tiene un tamaño, una anchura de 64,80 milímetros y una altura de 41,70 milímetros. Supongamos que yo quiero que esto no sea un rectángulo, que sea un cuadrado. ¿Qué tiene que suceder para esto? Tengo que tener el mismo ancho por el mismo alto. Y quiero que eso sea de unos 8 centímetros o 80 milímetros. Me voy acá, teniendo la pieza seleccionada, voy acá y selecciono tamaño. Me abre esta ventana alterna o emergente y me indica acá cuál es el tamaño. Aquí lo puedo ampliar o reducir de forma porcentual, pero como yo necesito que tenga un tamaño específico, yo voy a seleccionar esta opción y voy a dejar y voy a desactivar acá mantener aspecto proporcional. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo en este caso esta figura eh, tiene 64,9 de anchura y de altura tiene 41,8 milímetros. Si yo dejo esta opción y modifico alguno de estos valores, automáticamente él va a llevar de forma proporcional, manteniendo el aspecto que tiene la figura, él automáticamente le va a asignar el valor que le
que debería tener o que le corresponde al lado que no estamos tocando. Por ejemplo, vamos, yo dije que lo quería de 8, de 80 por 80, coloco 80 acá, ¿verdad? Y trato y me vengo aquí y fíjense, automáticamente ya fijó el, el otro valor. Si yo le doy vista previa, fíjense que fue de manera proporcional. Sigue manteniendo el mismo aspecto, pero tiene los 80 milímetros que le puse en la parte de la anchura. Si yo elimino esto acá, ¿verdad? Y ok, ya tengo 80 de ancho. Ahora quiero que tenga 80 de alto. Coloco 80 y le doy enter y ahí ya lo tenemos de 80 por 80. Bueno, espero que con esto tengamos ya la respuesta de cómo cambiarle el tamaño a un diseño o a una parte de un diseño cuando queremos que tengan unas medidas exactas. Otra de las preguntas que me han hecho es cómo hacer más grande o más pequeño un diseño que está en formato de puntada. O sea, cuando está en formato de puntada es porque no acepta cambiar los atributos. O sea, es una sola pieza, son puntos. Si lo vemos o lo seleccionamos con la herramienta seleccionar puntos y lo acercamos, vemos que son puntos como tal. O sea, son eh, es un diseño que solamente nos muestra el patrón de puntadas, dónde va cada puntada, dónde va a quedar cada puntada. Si yo muevo uno de esos nodos, solamente estoy moviendo esa puntada. Entonces, eh, uno de los problemas que presentan estos diseños a la hora de hacerlos más grandes o más chicos es que en este momento este diseño tiene, si vemos acá en la parte inferior de la pantalla, nos indica que tiene 1669 puntadas. Conforman todo este diseño, incluyendo todos sus colores. Lo otro es que como forma todo un conjunto, o sea, todos los colores en un solo conjunto, no hay separaciones. Si yo trato de seleccionar un color, él automáticamente toma toda la pieza, porque es un bloque, pues es una sola pieza, no hay divisiones, todo está unido. Entonces, para yo agrandar esto, yo podría simplemente agarrarlo, seleccionarlo y estirarlo en una de las esquinas para que mantenga su proporción. O sea, el aspecto, pues que no me quede de un lado más delgado y en otro lado más ancho. Cuando hablo de otro lado me refiero de forma horizontal o vertical, o sea, a estos extremos. Si yo me vengo a este extremo y lo voy a reducir por acá, fíjense que ahí ya perdió la forma que tenía el diseño como tal o ese dibujo. Pero fíjense qué pasa cuando hago esto. Yo lo hice más grande y como les dije que el diseño tenía 1669 puntadas, las sigue manteniendo. ¿Qué va a pasar cuando yo borde esto? Que van a quedar espacios abiertos como se ven en algunos puntos por acá. Y en la parte interna no se ve mucho, pero también a la hora de bordarlos eso se va a reflejar en la tela que estemos bordando porque se va a ver a través del bordado. Entonces no queda bien. Hay unos bordados que sí queremos que salgan con esos efectos y no habría problema, pero hay otros que no. Que quiere que todo quede bien tupidito, bien prolijo, que no se vea nada de fondo. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Vamos a llevarlo al tamaño, deshaciendo todo esto, lo voy a llevar al tamaño que tenía originalmente. ¿Sí? Deshacer, ahí está. Vamos a dejarlo allí porque yo creo que lo que he hecho es moverlo. Ok, lo tenemos acá.
y yo quiero hacerlo más grande, pero que la proporción de puntadas aumente según el tamaño que yo lo necesite. Entonces fíjense, me voy a colocar acá en este extremo, en esta esquina, y teniendo el cursor del ratón posicionado en ese sitio, voy a presionar la tecla control. Como pueden ver, al presionar la tecla control, ahí la imagen del cursor cambia. Presiono mi botón izquierdo y voy a desplazarme hacia un extremo o al extremo derecho para poderlo hacer más grande. Una vez que termina esto, suelto la tecla control y ya tengo mi diseño más grande, y como pueden ver, las puntadas aumentaron. Eran 1669, ahora son 4474 puntadas, o sea que las puntadas también aumentaron. Si yo veo esto con la herramienta puntos, seleccionar puntos, y me acerco, vemos que no se ven espacios tan separados, o no se ven espacios. Y si lo vemos desde esta posición también de forma sólida, vamos a ver que ya no se ven esos claros. Ahora, ¿cómo lo voy a reducir? De la misma forma. Si yo, sin utilizar esta combinación de teclas, o sea, presionar el control y, y seleccionarlo y desplazarlo con ambas teclas presionadas, no voy a tener el efecto que queremos, que sea que reduzca la puntada como lo está haciendo en este momento. Si se fijan, vean, aquí ya hay 3840 puntadas. Si lo hago sin presionar la tecla control, lo voy a reducir, pero me van a quedar las mismas puntadas. Entonces aquí tenemos un resultado inverso al anterior. En el anterior caso me iban a faltar puntadas, iban a quedar claros. En este caso me van a sobrar, va a haber un exceso de puntadas. Entonces, en algunos puntos, por ejemplo aquí donde están los ojos, el pico, donde hay estas uniones, ¿verdad? En estos trazos acá donde hay esas uniones, inclusive en todo el relleno, pero hay partes donde se va a sentir más la diferencia, porque ahí van a quedar puntadas más apretadas, más juntas, más cerca. Entonces ahí se van a hacer pelotas de hilo, y ahí la bordadora va a golpear más fuerte e inclusive puede dañar piezas. Entonces, para evitar esto, tenemos que hacer el mismo, eh, hacerla de la misma forma, pues utilizando la tecla control, mi botón izquierdo del ratón, y vamos a reducir, y ahí las puntadas se van reduciendo de forma eh, de, pues vamos a decirlo así, de forma gradual, pues que va a ser proporcional, no va a ser que van a quedar las mismas puntadas para un tamaño más pequeño o más grande. Pero esto también tiene sus límites y tiene sus defectos. Que fíjense, cuando excedemos la cantidad o el tamaño mínimo o máximo que acepta un diseño para ser ampliado o reducido, vamos a obtener estos efectos. No sé si lo han visto ya acá, pero aquí, como pueden ver, en el ojo hay un defecto. Esto se debe a que posiblemente, cuando el algoritmo de este programa hizo los cálculos para reducir de forma proporcional todas las puntadas, este ojito quedó muy pequeñito al hacer el cálculo. Recuerden que estos algoritmos pueden tener tienen sus límites. Entonces, en este caso obtuvimos un resultado de este tipo, pues hubo ese límite y por eso quedó de esta forma. Entonces, hay otras formas de hacer estas reducciones, pero eso se lo voy a explicar más adelante, porque es un poquito más extenso y requiere de más tiempo para explicarlo. Entonces,
Si quieren que les explique esto, déjenme sus comentarios aquí en la parte de abajo del video y en una próxima entrega les estaré dando respuesta en lo posible a esta inquietud.